El riesgo de ser popular. Vamos a continuar en la segunda parte. Es la segunda parte de lo que hablamos la semana pasada. Y vamos a terminar el capítulo 3 a partir del versículo 13 al 35, que quedó pendiente algunas dos o tres cositas por ahí. Es muy importante darles primeramente una bienvenida a este lugar donde pueden escuchar el mensaje de salvación, donde pueden escuchar también doctrina pura directamente de la Biblia. Eh, Quiero dar la cordial bienvenida a todos los que se conectaron de diferentes lugares, de diferentes partes de la República y uno o dos en otros países. Me da mucho gusto porque es un momento muy importante porque dentro de poco todo esto quedará como un legado para la historia y también como un legado para todos aquellos que entran en angustia, que pueden recordar que que está insertado en YouTube estos mensajes que seguramente les van a traer consolación y esperanza, además de la salvación primordial. Ahora, siempre habrá estorbos o impedimentos que se producen invariablemente cuando un movimiento se vuelve popular. La popularidad, como ya lo hemos hablado, lo produjo en los días de Jesús y la popularidad lo produce también en la actualidad una infinidad de tropiezos donde mucha gente, inclusive pastores, tienen envidia de la gente popular, de los pastores populares, sin entender que la popularidad no es algo que realmente Jesús apreció. Aquí vemos nosotros que en realidad no sirve para la calidad que quisiéramos. Es muy importante porque nos vamos con la idea de que cuando vemos demasiada gente, mucha gente, es un éxito, es señal de éxito. Y lo vuelvo a repetir, no es así. En realidad, el compartir la palabra tal cual está, sin quitar, sin sobar conciencias, diciendo exactamente lo que Dios dice, eso no nos hace populares. En realidad, al contrario, se provoca persecución, porque la gente odia la verdad. La gente no quiere que le digan su estado en que se encuentran, y la Biblia no tiene empacho de decirlo. En Marcos 3, 9 y 10 dice, y Jesús dijo a sus discípulos que siempre tuviesen lista una barca a causa del gentío, para que no lo apretujaran, porque había sanado a muchos, de modo que le caían encima todos cuantos tenían plagas para tocarlo. Malentendieron el propósito para el cual había venido Jesús y comenzaron a enfatizar lo que era secundario en su opinión. Es bastante claro que nuestro Señor sanó físicamente a algunas personas. Ahora, no hay duda al respecto, pero desde entonces hasta ahora, los hombres se han aferrado a eso como si fuera de modo preeminente lo que Él vino a hacer. Pero Jesús vino a salvar a los pecadores. Él mismo dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, Jesús vino a salvar a los pecadores, porque sus almas son eternas, no sus cuerpos. Hay que recordar que muchos que sanaron volvieron a enfermar y murieron a través de los siglos. Pero los que se salvaron nunca volverán atrás, nunca volverán a la condenación. Son eternamente salvos por el momento, el momento crucial en que tuvieron un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Jesús vino con el propósito de sanar los espíritus de los hombres y no sus cuerpos. Sanó sus cuerpos con el fin de demostrar lo que podía hacer, porque Él era el Señor Todopoderoso, y lo que haría en el ámbito del espíritu. Jesús siempre manifestó su compasión y misericordia, pero vino a tratar especialmente con lo eterno y no tan solo con lo temporal. En Marcos 3, 13 al 19, Jesús decide dar respuesta a esta amenaza de la opresión, de la popularidad, seleccionando a 12 discípulos de entre miles, para que por medio de ellos, además de compartir sus enseñanzas, tuvieran la autoridad sobre las enfermedades y sobre los demonios. Pero lo principal es predicar la palabra de Dios. Jesús eligió
después de una noche de oración, eligió a 12 personas, 12 jóvenes. Dice la palabra que después subió al monte, en el versículo 13 de Marcos 3, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Marcos quiere que entendamos que Jesús más bien quería el testimonio de vidas cambiadas, de personas que habían estado con Él, y que el resultado de haber estado con Él trajo como resultado vidas cambiadas y transformadas. Y ahora sus vidas eran diferentes y los había enviado a decir lo que habían visto y oído, compartiendo todo lo que habían aprendido, y por lo tanto tenían el poder para hablar con autoridad, incluso a los demonios. Esa es la clase de testimonio que Él escogió y el testimonio que sigue escogiendo incluso el día de hoy. Fijémonos en que estos 12 hombres fueron llamados a hacer tres cosas. Para empezar, fueron llamados a una experiencia personal con el Señor para que estuviesen con Él. Aquí aprendemos que Jesús no quiere que nadie defienda el cristianismo, sino que su deseo ha sido que los que han experimentado el beneficio del cambio en sus vidas por la fe en Él puedan testificar contando lo que les ha sucedido personalmente. No se trata de capacitarte en un curso de apología para poder defender el Evangelio, para poder defender la Biblia. No, no hay necesidad de eso. Lo que hay que contar es lo que puede hacer el Señor, los cambios que puede operar, la transformación que puede hacer en personas pecadoras como nosotros. Eso es lo que cuenta, eso es lo que hace falta, que la gente, que el mundo sepa de lo que Cristo es capaz de hacer con gente como nosotros. Ahora, si no han operado en ti estos cambios, entonces no eres ni serás un testigo efectivo. Y el Señor no quiere eso. Quiere un testigo al que le haya sucedido algo que haya cambiado su vida. Además de esto, de entre los 12 nombró a los que habían de ser los líderes responsables, a Pedro, a Jacobo y Juan, de guiar a sus compañeros bajo esta visión dada por su maestro. Jesús se sentía satisfecho trabajando con estos hombres, que eran sus discípulos, eran sus aprendices. Ahora, sin duda, podemos entender este bendito legado que nos han dejado estos aprendices, estos discípulos, llamados apóstoles, sencillos pero extraordinarios por su valentía y arrojo, llamado la gran comisión de Jesús a sus siervos. Esto está en Mateo 28, 18 al 20. Ahí Jesús menciona sobre la gran comisión que dejó a sus discípulos. Ahora, en Marcos 3, 20 al 30, entra en un tema diferente. Ahora habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice el versículo 20, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean,
pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. En esta siguiente porción del Evangelio, veremos dos reacciones con respecto a Jesús y que nos hablan acerca de la intensidad de su ministerio. Y luego vemos la madre y los hermanos de Jesús. Ahora, quiero explicar sobre el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué se comete pecado imperdonable contra el Espíritu Santo? Porque Él es el que te convence de pecado, de justicia y de juicio. Tú no vas a venir a Cristo Jesús si el Espíritu Santo no te convence que eres un pecador. Por eso dice el Señor, ninguno viene a mí si mi Padre no le trajera. ¿Y cómo te trae? Pues te trae con convicción de pecado y lo produce el Espíritu Santo. Entonces, cuando estos fariseos, estos religiosos envidiosos, estaban llenos de celos, estaban mintiendo y calumniando a Jesús diciendo, esto que está haciendo lo hace por el poder de Belcebú, ¿no? Y realmente es algo bastante delicado porque está ofendiendo al Espíritu Santo, que es el que hace lo que se estaba viendo. En esta porción vamos a ver dos reacciones, como dije, y entra otro párrafo que me llama la atención, porque habla de la madre y los hermanos de Jesús. Hay que recordar que Jesús nació de mujer, pero no fue engendrado por hombre, sino por Dios mismo. Por esa razón, María era virgen antes de tener al bebé y después de que nació el bebé, ella quedó virgen para entregárselo a su novio, a su esposo, José. Aquí dice que vienen después sus hermanos. ¿Cuáles hermanos? Bueno, los medios hermanos que ahora sí fueron engendrados por José sobre María, que concibió de él y dio a luz a estos hombres, a estos hijos. Dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ningún creyente realmente hablaría de esta manera contra Jesús, ni estuviera estorbándole a su ministerio. Por esta razón, previo a esto, se habla de una blasfemia terrible, porque en el corazón de la persona es donde se comete la blasfemia contra el Espíritu Santo, o sea, lo que se llama el pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque el que te convence está ofendido. Lo has ofendido. El Espíritu Santo está dañado, está lastimado, no en el sentido de que sea sentimental, sino porque tú le cerraste la puerta de tu corazón a aquel que te puede preparar para el reino eterno. Entonces aquí no se trata de que el pecado imperdonable se digan malas palabras o blasfemias o no, la blasfemia es un acto de responsabilidad personal en el cual tú le niegas al Espíritu Santo el derecho de tratar contigo, porque todos los milagros que Jesús estaba haciendo, todas las maravillas que estaba haciendo, eran por el poder del Espíritu Santo en su vida. Así que una vez que se blasfema, una vez que se ofende al Espíritu Santo, ya no hay forma de convencerte de pecado. Así que la persona no es que pierda oportunidad, sino que cierra las oportunidades. Entonces llega un momento en que tú dices, ¿esta persona realmente, si se arrepiente, podría ser salva? Claro que podría ser salva. Pero alguien que cruza la frontera de la misericordia de Dios realmente no quiere arrepentirse. No tiene ni convicción de pecado, se siente buena. Y esto peligra mucho a los religiosos. Se entregó de una manera tan absoluta el Señor a su ministerio, dedicado a las multitudes, que no le quedaba ni siquiera tiempo para comer. Sus amigos se enteraron de ello y se molestaron. La palabra, bueno, sus amigos se enteraron de esto, pero como que no entendían el porqué de esta pasión de Jesús.
La palabra traducida como amigos realmente se refiere a familiares, literalmente los familiares suyos, los de él. Nos enteramos por lo que dice al final del capítulo que se trata de su madre y de sus hermanos. Estaban en Nazaret y llegó la noticia de que no se estaban cuidando de sí mismo, que él estaba realmente desgastándose, según la opinión de los que lo veían, sobre todo la familia. De modo que salen de Nazaret e intentan sujetarle, creyendo que se había vuelto loco, que estaba fuera de sí como resultado de su preocupación por los sufrimientos del mundo. Jesús responderá al final de este relato a ese malentendido. Pero primeramente responde a la acusación de los fariseos que habían descendido de Jerusalén y que contemplaron aquella misma actividad. La explicación de ellos fue que Jesús estaba poseído por Belcebú. Belcebú quiere decir el señor de la casa y es una referencia a Satanás como el rey del infierno, cabeza de la mafia demoníaca. Era, por así decirlo, el padrino, el que daba las órdenes y el resto de los demonios las obedecían. Ahora, quiero aclarar que el que hizo el infierno no fue Satanás, fue Jesús, fue Dios el que creó el infierno. ¿Por qué lo creó? Lo creó no para los hombres, lo creó para Satanás y los demonios que habían roto con Dios. Y tiene su tiempo, y al final de los tiempos serán lanzados ahí. El problema es que, ¿por qué la gente, los humanos, se van a ese lugar de terror, de dolor, de tristeza? ¿Por qué? Porque han seguido a Satanás y el destino del diablo es ese lugar. Así que la explicación que dan estos escribas del ministerio de Jesús era que estaba confabulado con los demonios, que se había unido a la mafia y estaba echando fuera a los demonios por el poder de su padrino satánico. Pero Jesús le responde con una lógica aplastante. Dice, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino se divide contra sí mismo, ese reino no puede permanecer. Si una casa se divide contra sí, esa casa no podrá permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que su fin ha llegado. Vamos a explicar esto. Este es un argumento muy claro. Jesús sugiere que Satanás es listo y muy ingenioso y nunca haría nada contra sí mismo, por supuesto, permitiendo que Jesús echara a los demonios, que Él fuera el que los echara a los demonios. Y eso produciría la anarquía en el infierno, polarizando todo su reino, creando división y lucha entre sus secuaces. Y Satanás jamás permitiría que sucediese eso, porque gobierna valiéndose del temor. El reino satánico no sabe nada acerca del amor y de la lealtad. Es el miedo, el auténtico terror, el que lo controlan. Satanás jamás hubiera permitido esa clase de actividad revolucionaria en su reino. Jesús lo sabe y se lo hace ver a los escribas diciéndole, no, ha sucedido otra cosa. Entonces escribe lo que está realmente sucediendo. Dice, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes a menos que primero ate al hombre fuerte y entonces saqueará su casa. Y eso es lo que ha sucedido. Jesús es el hombre más fuerte y ha entrado en la casa de Satanás y le ha atado. Y hoy en día oímos hablar con mucha frecuencia acerca de personas que atan, entre comillas, la palabra atar, que atan a Satanás. Pero yo afirmo que esto es totalmente innecesario porque no hay más que uno que puede atarle y ya lo ha hecho. Jesús ató a Satanás incluso en los días de su ministerio, haciendo posible incluso para sí mismo echar a los espíritus inmundos y saquear la casa de Satanás, liberando a aquellos que habían estado cautivos durante tanto tiempo, la humanidad misma. Todos nosotros somos redimidos. Esta palabra redención significa rescate.
pagó el rescate, porque estábamos secuestrados por Satanás mismo, destinados al infierno, condenados por causa del terror que el diablo ha ofrecido y provoca inclusive un temor de oír la Biblia, la palabra de Dios, la cual es la clave para nuestra salvación y liberación. Entonces, mientras no escuchemos el plan de Dios ejecutado en la cruz de Calvario para nuestra redención, el rescate de la esclavitud en la que nos encontrábamos, ya fue pagado. Cristo pagó el rescate y fue su sangre, fue su sacrificio el pago. Por lo tanto, todo aquel que recibe a Cristo recibe lo que ya está pagado, el perdón, la redención. Ya se pagó el rescate. Así que aquí vemos nosotros que cuando ya pagó el rescate, ató a Satanás y nos liberó a nosotros, los que quisimos venir a echar mano de lo que ya está preparado, a echar mano de lo que ya está pagado. Nosotros somos unos que hemos experimentado el rescate, porque estábamos esclavizados en el pecado, obedeciendo, siguiendo los deseos de la carne. Esta es la explicación de lo que ha sucedido. Y por lo tanto, hoy en día no es necesario ir atando al demonio. Podemos usar con todo derecho la autoridad para echar fuera a los espíritus malvados, pero lo podemos hacer gracias a que el demonio ya ha sido atado. No nos atreveríamos a hacer esto, ni siquiera esto, porque estaría libre y nos haría pedazos, pero está atado por el poder de Jesús. Y solamente hay uno que lo ha hecho posible, ese mismo Señor Jesús. Sin Él, nada podemos hacer. Habiendo respondido a esta declaración, ahora les hace una severa advertencia a los escribas y les dice, de cierto os digo, que a los hijos de los hombres les serán perdonados todos los pecados y blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, sino que es culpable de pecado eterno. Y dijo esto porque decían, tiene espíritu inmundo. A muchos les ha asustado este párrafo y con razón. Lo que dijo Jesús fue algo muy serio. Algunos han llegado a la conclusión de que el pecado imperdonable era el sugerir que Jesús tenía un espíritu inmundo o que las obras de Dios son realmente obras del demonio. Pero es importante darse cuenta de algunas cosas acerca de este relato. Fijémonos en que estos hombres aún no habían cometido el pecado imperdonable cuando dijeron que Jesús tenía un espíritu inmundo. De lo contrario, Jesús nunca les hubiese hecho la advertencia. Según sus propias palabras, no hay necesidad de salvación. No hay necesidad de advertir a un hombre que haya cometido el pecado imperdonable porque no quiere la salvación. Porque a ese hombre ya no se le podría ayudar y no se le podría perdonar porque no quiere, ya quedó endurecido su corazón. De modo que de haber sido eso lo que hubieran dicho estos hombres, no hubiera habido motivo para hacer semejante advertencia. Pero les advirtió, de modo que está claro que todavía no lo habían cometido. Pero estaban a punto de hacerlo y se están aproximando. Estáis muy cerca de cometer ese pecado, le dice Jesús. Cuando adjudicáis la obra de Dios al demonio, esto es lo peligroso. Y eso es acercarse mucho. Y aquello cerca de lo cual les advirtió Jesús fue el rechazar el testimonio del Espíritu Santo. ¿Y a quién le da testimonio el Espíritu? Bueno, en todas las Escrituras el Espíritu Santo se dedica a dar testimonio al Señor Jesús. Ha venido para darme testimonio, dijo Jesús posteriormente a sus discípulos, y tomará de mis cosas y os las hará saber. Vino al mundo para redarguir a los hombres de pecado, porque no creyeron en mí. Toda la obra del Espíritu Santo tiene como fin exaltar, declarar y definir la obra de Jesús. De modo que rechazar al Espíritu Santo, blasfemar al Espíritu Santo, es rechazar
el testimonio del Espíritu con respecto a Cristo. O sea, no se trata de la boca, de decir blasfemias, de decir cosas malas, sino lo que está en el corazón, lo que está en el corazón, en tus pensamientos. Ahí está el secreto de la blasfemia, ahí está el secreto del pecado imperdonable. Y eso era lo que estaban a punto de hacer aquellos hombres. Y por lo tanto, es verdad que si al final se rechaza a Cristo, bueno, entonces no hay esperanza, porque no hay motivo para perdonar más que por medio de la fe en el Señor Jesús. Dice el apóstol Pablo, en ningún otro hay salvación, nada más en Jesús. Así que los hombres son perdonados cuando creen en su nombre y no sobre ninguna otra base. Si eso se deja de lado, de manera final y definitiva, no es un sencillo hecho de rechazo lo que está en juego, sino el proceso. Si el corazón se resiste y rechaza las afirmaciones de Jesús tal y como lo expone el Espíritu Santo, y el resultado es que no puede haber perdón. Esta es la manera contundente que tienen las Escrituras de subrayar el hecho de que Jesús mismo declaró, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Bueno, habiendo dicho esto, nuestro Señor afronta los malentendidos de su familia. Aquí dice versículo 31 al 35, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Cuando le dijeron que su madre y sus hermanos estaban afuera, todo el mundo esperaba que él saliese de inmediato y les viese, pero Jesús no lo hizo. Y lo hizo a propósito. Ahí estaban, ahí estaba su familia, pidiendo, clamando. Estaban preocupados por Jesús. Pero vemos aquí a Jesús mostrándonos como ejemplo cuál es su posición delante de Dios y cuál es su posición delante de su familia. En lugar de ello, miró a su alrededor, pronunció aquellas extrañas palabras que dicen, he aquí mi madre y mis hermanos. Todo el que hace la voluntad de Dios está más cerca de mí de lo que están ellos. ¿Acaso estaba fuera de sí por el hecho de descuidar a su familia y a sí mismo? No, de ninguna manera. Estaba sencillamente poseído y dominado por algo mucho más fuerte, más queridos incluso que su propia familia terrenal, eran aquellos que eran sus hermanos, que era su madre en la familia de Dios. No se menciona a José y no hay ninguna base para saber si se había separado, si se había ido o se había muerto. No sabemos. No se menciona. Por lo tanto, deja claro que existe una primacía en la relación en la que esos lazos que nos atan a nuestra familia, a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, y al Señor Jesús y a Dios nuestro Padre, son más fuertes y existen exigencias más imperiosas para nosotros que las de nuestra propia familia natural. De ahí la expresión de Jesús que dice, el que no aborreciere a padre y a madre, a hermano y hermana, y todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Pero yo pregunto, ¿habrá alguno que haga esto que no ame más a sus padres? ¿Que no dé más? ¿Que no tenga más? Cuando tú obedeces exactamente lo que Dios dice, aunque no lo entiendas todo, el beneficiado eres tú por obedecer. Nuestro Señor no instruyó nunca a ninguna persona que hiciese caso omiso de las responsabilidades que tienen todas las personas con sus familiares. No lo hizo nunca. De hecho, las Escrituras dejan claro en 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos,
y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Jesús dejó claro lo equivocados que estaban los fariseos al usar la ley para eludir las responsabilidades que tenían con sus padres. Dice, por seguir tradiciones de hombres, invalidando la palabra. Dice exactamente en Marcos 7:13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Más adelante dice, invalidando mi palabra. Pero lo que sí apunta muy claramente nuestro Señor es que cuando existe un conflicto entre lo que dice Dios, las exigencias de Dios en nuestra vida y el consejo y la opinión de nuestros familiares según la carne, lo que tiene prioridad es la palabra de Dios. Debe de ser el factor decisivo en nuestra vida. Y aunque somos responsables de exponer nuestra decisión con amor, compasión y comprensión, debemos de seguir lo que dice Dios. Por eso es por lo que Jesús dijo clara y repetidamente, si el hombre no abandona a sus padres y a su madre, a su mujer y a sus hijos, y todo cuanto tiene, no puede ser mi discípulo. Él hace esa suprema exigencia con respecto a nuestra vida, habiéndola cumplido Él mismo. Y eso es por lo que en numerosas ocasiones Él mismo parece pasar por alto los lazos que le unen a su madre y a sus hermanos con el fin de ser fiel al llamamiento de Dios. Los discípulos de Jesús, que hacen lo mismo que su maestro, son los mejores hijos, los mejores ciudadanos y son además los que forman los mejores matrimonios. Una de las peores cosas que nos pueden pasar, como deja claro este relato, es que nos veamos envueltos en un movimiento popular, porque de él surgen fuerzas falsas. En eso consiste la enseñanza de esta sección. En un movimiento popular surgen fácilmente las frases y las actitudes equivocadas. Por lo tanto, la popularidad debe de vigilarse con mucho cuidado. Y cuando un movimiento es popular, como lo es el cristianismo en muchos lugares actualmente, tenemos que ir con mucho cuidado para escuchar la voz verdadera del Espíritu de Dios. La finalidad de toda esta prédica y de todo el libro del Evangelio de Marcos es que entendamos el efecto de la palabra. La palabra es poderosa. La palabra llega al corazón de la gente, pero la pura palabra. Y hay muchas cosas que por adquirir popularidad queremos agregarle por hacernos interesantes. Y eso está equivocado. ¿Qué es lo que busca el Señor con todo esto? Lo que está buscando el Señor es tu alma. Está perdida tu alma. Está bajo condenación. No porque hayas hecho algo que ofendió a Dios, sino porque ya eres uno que nació en pecado, el pecado de Adán, que lo traemos en los genes. Nosotros tenemos esta tendencia de hacer lo malo, simplemente nos faltaría una oportunidad para demostrarlo. Pero lo que Dios está determinado es que oigas lo que Él tiene que decirte al oído. Está diciendo que tú eres un pecador, que estás perdido. Por esa razón, la prioridad en toda la lista de cosas que hacía Jesús, en primer lugar, es predicar la palabra, porque por medio de la palabra la salvación viene porque la palabra produce fe. Y la fe cambia tu alma, cambia tu vida. El Señor tiene una obra que hacer y la obra ya la hizo. Y nos deja a nosotros este legado. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Hagan esto para que los que oigan crean. Al creer, invoquen el nombre del Señor Jesús. Y al invocar el nombre del Señor Jesús, se salvarán. En esto consiste lo que estamos haciendo. ¿Te gustaría recibir a Cristo como tu Salvador personal?
Dentro de un momento, al final de este mensaje, vamos a proyectar un video que es el plan de Dios para la salvación. Nos han dado permiso para proyectarlo y esperamos que sea de bendición para todos ustedes. Por el momento, quiero solamente terminar con una oración, rogándole al Señor que te ayude a creer, que te ayude a entregarte tu vida, a entregarle tu vida y seas salvo, eternamente salvo. Permítame orar. Señor, gracias por este tiempo de estudio. También gracias por darnos este plan de salvación, por darnos el gozo de saber que sí hay remedio para nuestros males, que sí hay remedio, no solamente para la eternidad, sino también para esta vida temporal. Tú mismo dijiste que viniéramos a ti y entraríamos y tendríamos mucha bendición. Y seríamos unos tontos no aprovechar esta oportunidad una vez sabiendo lo que tú has hecho por amor. Amigos, ábranle la puerta de su corazón a Cristo. Él está bien dispuesto. La Biblia dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Abre la puerta, entrégate. Te lo pido de corazón, porque no quiero que perezcas. El mismo Jesús dijo, no quiero que muera el impío. No quiero la muerte de los pecadores. Quiero la salvación de ellos. Para eso, envía a mi Hijo para ser sacrificado, para hacer juicio y ser salvos eternamente todos los que se apropien de este perdón. Que Dios los bendiga. Quédense a escuchar y ver el video final. Hasta luego.